Bienvenidos, mi nombre es Carito, soy directora del Festival Aura. Quería contarles que estas conferencias se hicieron en el marco de Plantel, un programa de residencia artística virtual orientada a la creación Site Specific, en la que participaron alrededor de 100 artistas de todo el país. Estas conferencias buscan ser un espacio de nutrición, de encuentro e intercambio con artistas y gestores que tienen largo recorrido de trabajo en el cruce entre arte y territorio. La conferencia de hoy aborda la comunidad como territorio artístico y está a cargo de la artista, gestora y curadora en artes escénicas, Monina Bonelli. Espero la disfruten mucho. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes ya pasaron por... qué extraño que es hablar así y no ver a la gente. Bueno, todo el mundo dice lo mismo, pero bueno, disponemos de estos medios. Decía, ustedes trabajaron ya participaron de 2 conferencias y hicieron un trabajo semanal con algunas actividades. Ustedes ya trabajaron sobre el territorio, o sea, hicieron un mapeo de territorio y también una suerte de mapeo sobre la comunidad. Entonces ya tenemos, digamos, un gran paso avanzado. El asunto ahora es cómo, a partir de esa observación, construimos una obra artística. La obra artística no es lo mismo decir, o sea, la obra artística está pensada para ser site-specific, ¿no? La propuesta es site-specific. Y por otro lado está el tema de la comunidad. No es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero quiero decir, podríamos trabajar una obra site-specific sin involucrar a la comunidad. Podríamos trabajar una obra con la comunidad sin que sea site-specific. Yo lo que más tarde les voy a contar es un proyecto, bueno, más tarde en un ratito, es un proyecto que se llama, bueno, estos proyectos que adelantó Caro, que trabajan de forma site-specific y con la comunidad. Pero diferenciemos esto porque, digamos, para empezar. ¿De dónde surge, o en qué momento surge, o a partir de qué surge la idea de los site-specific o la idea de trabajar con la comunidad? Como... con la comunidad como parte integrante de la obra artística. Bueno, siglo pasado, digamos, lo primero que ocurre, o sea, hay una gran crisis en principio del siglo pasado, en donde surgen las vanguardias de los años 20, ¿no? Surrealismo, dadaísmo, y donde se pone justamente en crisis la idea decimonónica del teatro en la caja teatral, con un espectador frontal, en donde esa caja concentra todo, o sea, esa caja se convierte en el único dispositivo de exhibición de las obras, y donde está muy separado muchas cosas. Una cosa que está separada es el artista y el espectador, bien completamente diferenciados y con unos roles muy definidos. Y lo otro que está separado en ese momento, para ese momento, y que estas vanguardias vienen a romper, son las disciplinas artísticas. Estoy haciendo como un repaso súper somero de algo que todos conocemos. Pero es importante que, digamos, que veamos desde a dónde arranca, digamos, y desde dónde parte en este tipo de aproximaciones a lo artístico. Esto que pasa en las vanguardias en los años 20 empieza a tomar una enorme fuerza en los años 60. Y hay algo que construye, digamos, que constituye un gran quiebre, que es lo que va a dar como inicio al proceso del paso de la modernidad a la posmodernidad, y que es la Segunda Guerra Mundial.
¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, uno empieza a pensar, o sea, se empieza se inicia como el proceso de dejar, o sea, de dejar el mundo moderno y pasar a este mundo posmoderno. Este mundo posmoderno en el cual, si bien es un proceso que va a explotar en los 60 y que va a volver a explotar, digamos, en los 90, con diferentes eventos o situaciones a nivel mundial, y en el campo de las artes. Entonces digo, la Segunda Guerra Mundial, los 60 y, digamos, y posteriormente los 90, lo que vienen a traer fuertemente es la idea de un mundo en el cual la mirada no es unidireccional. Es decir, el hombre, la mujer, el ser humano ya no está parado en un lugar y mira la vida, y digamos, el mundo y las artes desde ese lugar, sino que ese hombre se empieza a poder mover. Esto sobre todo está marcado por la caída de las ideologías, por eso digo que es un proceso, no es que después de ser, digamos, en la posguerra, pum, las cosas explotan, nunca es así. Pero digamos, en esta idea de que el hombre ya no está en un lugar y mira hacia un lugar, sino que está en este lugar, se empieza a mover, es como si se armara como la idea como de paneo, ¿no? Entonces, digamos, es una imagen, ¿no? En este hombre ubicuo y en esta posibilidad de hacer este paneo es donde los límites se empiezan a difuminar. Los límites, por un lado, entre las disciplinas, y por otro lado, entre las disciplinas artísticas, y por otro lado, entre el artista y el no artista, o el artista y el público. Digamos, este no artista puede tener diferentes lo podemos llamar de diferentes maneras, y tiene diferentes roles. Pero es como importante esto, que si bien el cine, ¿no?, fue como el primero que te decía, sentate acá y mirás para allá, y el mundo es este, y se construye ahí adentro, y esto es previo, ¿no?, por supuesto, a la Segunda Guerra, al fin de la Segunda Guerra. Digo, si bien el cine tiene esa unidireccionalidad de la mirada y después empieza a expandirse, por lo menos en el campo que nosotros estamos trabajando, que es el campo de las artes escénicas o de las artes vivas, empieza a pasar esto. Los límites entre las disciplinas se empiezan a difuminar y aparece el mundo de la performance, o aparece la idea de la performance. Que principalmente, en un principio, lo primero que trata de trabajar la performance es justamente este cruce de disciplinas. La performance va a tener un gran desarrollo y hay diferentes tipos de performance, caracterologías, etcétera, digamos, desde el happening, fluxus, body art, bueno, action art, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros vamos a trabajar sobre los site specific, sobre un sitio específico, de alguna forma siempre estamos en el campo de la performance, en donde el intérprete ya no es un actor, ya no nos importa como actor, en tanto puede construir un personaje, en tanto hay una representación, ¿no?, la diferencia entre actor y personaje, como esta suerte de encarnación en un otro, sino que en la performance aparece el performer que actúa, digamos, que lleva adelante una acción en nombre propio, ya no es un otro. Es un performer. A veces esta performance inclusive es sobre sí mismo, por ejemplo, o algo que llamamos autoficción, ¿no?, en donde
el performer es quien toma partes de su vida, digamos, genera con un hecho real, un hecho ficcional, pero a la vez, quiero decir, él es el performer de esta acción y a la vez es digamos, es sobre sí mismo, o sea, es el supuesto personaje. Entonces decía, por un lado estamos en el mundo de la performance. Por otro lado, decimos, bueno, ¿qué es el sitio específico? ¿No? El sitio específico o qué es la creación en el sitio específico. El sitio específico nace, la idea del sitio específico nace en las artes visuales, cuando las artes visuales empiezan a estar, a querer correrse del museo, a salir del museo, o a salir inclusive digamos, el cuadro ya no está digamos, enmarcado como cuadro, ¿no? Como la obra está enmarcada y expuesta en el museo, sino que empieza a querer salir de ahí y a tomar lugares concretos en los cuales poder trabajar. Esta idea de sitio específico, lo más importante que trae es la idea de que la obra surge a partir de ese espacio. Y luego ese espacio dialoga con la obra. Entonces, cuando queremos trabajar en un sitio específico, necesariamente, como ustedes hicieron, necesitamos hacer un mapeo de ese territorio. Y cuando hablo de mapeo, me refiero a las dimensiones más físicas, más concretas que uno puede tener en la observación, como uno decir tamaños, temperaturas, medidas, distancias, etc. Cuanto a la historia de ese sitio específico, es decir, a su dimensión simbólica. Entonces, una obra que se construye en un sitio específico puede salir de ese lugar. Eso sería una de las primeras preguntas que aparecen. Si pasa, por ejemplo, Sophie Calle hace una obra sobre su madre muerta y hace un discurso al pie de la tumba de su madre en el cementerio. Si yo lo saco de ahí, ¿esa obra tiene ese sentido? Bueno, ella fue invitada a diversos festivales internacionales, Aviñón, etc., y lo que trabajó, pidió, por ejemplo, una iglesia en el cual montó un escenario y volvió a hacer ese discurso, pero ya ese discurso se formaba como, era como una especie de homenaje a aquel trabajo en sitio específico. Es decir, que toma un nuevo sitio, pero no intenta decir esto es lo mismo, sino que es una nueva escenificación. O sea, una obra construida en un sitio se puede mover a otro sitio, pero siempre se tiene que volver a dialogar con ese sitio específico. Lo que nos quedan de las obras trabajadas en sitio específico, por lo general, son los testimonios o los documentos. Me refiero a documentos filmados, a documentos fotográficos. Se construye ahí como una especie de analogía entre cuando uno dice, bueno, del teatro nos queda el texto como si fuese una especie de testimonio, aunque ahora también nos quedan las grabaciones, etc. Y de la performance en sitio específico nos quedan esos testimonios de la experiencia. Entonces, por un lado, digo, estamos en el campo de la performance, estamos en el campo, vamos hacia el trabajo en sitio específico, y a partir de eso decimos, bueno, ¿con qué nos acercamos a ese sitio específico? Yo pienso que, por eso yo decía como que hay como una caja de herramientas, ¿no? que uno tiene,
en el cual puede pensar en dispositivos, procedimientos. Para decirlo muy, muy simplemente, un dispositivo, nosotros decimos todo el tiempo la palabra dispositivo ahora, cuando nos referimos a el celular o la computadora, porque de alguna manera lo que hace un dispositivo es disponer objetos de una manera determinada. Y de esa manera, y así, mira, le digo, elementos. El concepto de dispositivo sirve para designar al amplio conjunto de elementos, tanto de materiales como de producción, que hacen posible la existencia de una obra y su encuentro con el espectador. Eso es un dispositivo artístico, ¿no? La disposición de elementos de una manera determinada para generar esa relación, para planificar o para tirar líneas sobre cuál va a ser la relación entre esos objetos y el espectador. Entonces digo, uno se acerca a un territorio, se acerca a un sitio específico y también a una comunidad y puede acercarse con una idea de dispositivo, que sería como un aparato o un mecanismo en el cual se pueden desarrollar determinadas acciones. Por otro lado, puede tener como ideas de procedimientos. El procedimiento se corre de la idea de la narrativa, en tanto no está planificando una acción de causa-consecuencia, sino que justamente, digamos, prefija como algunas acciones que trabajan sobre un proceso y que van generando una experiencia o una sensación o una idea en el espectador. Los procedimientos se pueden aplicar a espacios, a dramaturgia, a actuación, por ejemplo, y siempre el procedimiento tiene que ver con la idea de la artificialidad. Es decir, el teatro decimonónico, el teatro contra el cual la performance va, es un teatro, es un teatro en el cual tenemos que entrar en la convención y dar por hecho que eso es real, supongamos. Cuando yo muestro el procedimiento, estoy mostrando el artificio del teatro. Yo puedo mostrarlo o no el procedimiento, pero la idea de procedimiento siempre le está diciendo al espectador o al público, esto está construido. No por eso dejo de, digamos, no lo naturalizo. Acá hay una construcción, y es una construcción artificial, y es una construcción desde herramientas artísticas. Bueno, digo solamente algunas de estas cosas, que dan para mucho más, porque permanentemente hablamos de estos conceptos, de la performance, del dispositivo, del procedimiento, como formas de acercarnos a este trabajo que es site specific. Bueno, les quiero contar una experiencia que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, que se llama, bueno, a partir de Teatro Bombón, hicimos dos experiencias en realidad, una es Bombón Vecinal y otra es Bombón Casa Teatro, que trabajan justamente sobre sitio específico y cruzando artistas profesionales con la comunidad. ¿Querés, Caro, compartir el...? Dale, activo. Dale. La comunidad como territorio artístico, le puse de título. También, antes que nada, digo, ¿qué es comunidad? La comunidad es un grupo de personas que tienen algo en común, ¿no? Que ya de por sí tienen algo en común, que generalmente está vinculado a la identidad. Es difícil
en estos momentos, digamos, a esta altura del mundo, hablar de comunidad como si fuese algo homogéneo, ¿no? Y realmente cabe preguntarse si esa, digamos, si esa comunidad existe, si existen todas esas personas que tienen algo en común que puede ser mirado desde afuera y que puede ser capturado. Por otro lado está la idea de asamblea, bueno, es de assembly, que tiene que ver con la reunión, en donde las personas se juntan por un motivo común, pero no por una condición de ser, sino por un motivo, para hacer algo, o para escuchar algo, para lo que sea. Y por otro lado está la idea de el público, o sea, ¿no? Es difícil caracterizar o hablar sobre el público o lo público, porque está, o sea, está muy indiferenciado, digamos, quién es el público, quién es el espectador. Comparte, tiene, digamos, es parte de la comunidad, comparte una cierta identidad con quienes están llevando adelante la obra artística, o están allí por un motivo común. Son como preguntas. Digo esto porque a veces uno tiene una idea romántica de la comunidad, ¿no? Hay que, digamos, acercarse mucho, por eso yo decía comunidad y comunidades, en este momento del mundo donde las personas se segmentan cada vez más. Hartung habla de tribus, y después habla de tribus teatrales. Entonces, cuando decimos la comunidad, o cuando decimos la comunidad artística, ¿a qué nos referimos? Esto no es que tenga la respuesta, pero digo, son como preguntas para hacerse, porque el trabajo sobre el que ustedes al que ustedes están yendo es justamente a trabajar sobre el sitio y sobre esa comunidad. Entonces, ¿pasamos a la siguiente? En el territorio, les voy a mostrar no sé, esto va muy rápido. En el territorio Abasto hicimos, siguiente, bombón vecinal. Bombón vecinal es una activación comunal a través del arte, en el cual usamos el formato de teatro bombón y lo cruzamos con técnicas de trabajo comunitario. Siguiente, por favor. Teatro bombón es el antecedente. Nosotros teníamos un centro cultural que era una casona Art Nouveau de 6 pisos con diferentes habitaciones en las cuales invitamos a 64, si no me acuerdo mal, directores, coreógrafos, de distintas generaciones, de distintos géneros y de distintas estéticas, generalmente provenientes de la ciudad de Buenos Aires, aunque hubo algunos de otros lugares, y los invitábamos a hacer cada uno una obra de 30 minutos en un sitio determinado que ellos elegían. Digamos, estaban las habitaciones, estaban las escaleras, había muchos recovecos, y cada uno tomaba el espacio y lo transformaba como quería. Y también elegía el punto de vista, elegía cómo esa obra iba a ser experienciada por el público. Ese es el formato teatro bombón. Nosotros entonces empezamos a decir, bueno, vamos a trabajar sobre este mismo formato de producción de obras cortas de distintas disciplinas o de cruce de disciplinas que se trabajan en un sitio específico, pero ahora esto que ya hicimos con artistas profesionales lo vamos a trabajar en una comunidad, en un territorio y con su comunidad. Entonces decía, tomamos el territorio del Abasto. ¿Quién inicia la conversación? Siempre que se trabaja en un territorio, tenemos que saber quién, digamos, si la conversación la inicia un artista suelto, una organización o un espacio público. En este caso, la conversación la inició la Asociación Civil ILU. Es una formalidad, o sea, en realidad la conversación la inició Teatro Bombón. Fue el equipo de Teatro Bombón el que delimitó un territorio y empezó a trabajar con esa comunidad. Nosotros hicimos esto en el FIBA, tuvimos un proceso de 6 meses de trabajo en el territorio, se hicieron las funciones de FIBA y después se hizo una temporada. Siguiente, por favor.
Bueno, este es el mapa de Almagro, y ahí está, el punto amarillo es en donde estábamos nosotros. Nosotros tomamos una cuadra si bien dijimos territorio Almagro, fuimos un poquito más, o sea, cerramos un poquito más el foco y dijimos, bueno, tomamos una cuadra como unidad mínima de ciudadanía, pensando que en una cuadra confluye lo público y lo privado. Distinto es a un edificio, ¿no? Digamos, en un edificio, si bien hay diferentes departamentos y tenemos la reunión de de consorcio, sigue siendo, y hay aspectos comunitarios, sigue siendo dentro de una comunidad cerrada, sigue siendo en el ámbito de lo privado. Pero cuando salimos a la calle, o sea, cuando salimos a la calle o cuando tomamos una cuadra, nos damos cuenta que hay cosas que pasan en la interrelación de la cuadra, digamos, y con todo lo que está alrededor, y hay cosas que pasan adentro de las casas. Adelante. Bueno, el territorio es el Abasto, ustedes lo conocen, es el centro geográfico de la ciudad, un paisaje urbano en transformación, el shopping Abasto, o sea, el mercado de Abasto que se transformó en shopping, supuestamente iba a ser un boom inmobiliario y una transformación del barrio que tardó mucho, o tarda mucho en desarrollarse, y en realidad lo que pasa en este paisaje urbano es que es un paisaje completamente mixto, donde hay casas antiguas, asentamientos, torres, bueno, el proceso de gentrificación en el cual, bueno, empiezan a pasar como estos pastiches urbanos. Yo diría como que el Abasto es bastante un pastiche urbano. Hay un foco de teatro independiente, que todos lo conocen, se lo llama a veces el Off Corrientes. Hay un foco, también es un barrio que está muy vinculado al tango, hay muchas milongas, y tiene mucha historia con el tango. Es una zona residencial, pero que también tiene lugares de ocio y lugares culturales. Adelante. ¿Con quiénes conversamos? O digamos, ¿cuál es esa comunidad a la cual nos estamos acercando? Decimos, bueno, son los vecinos. ¿Qué tienen en común los vecinos? Bueno, tienen en común que viven en esta cuadra, básicamente, digamos, que comparten ese paisaje, tienen en común que son de este país, o no, pero digo que residen en este país, y por tanto tienen en común una supuesta identidad, ¿no? Una identidad argentina, o una identidad porteña, si queremos. Nosotros conversamos con los vecinos de la cuadra, del barrio, los históricos vecinos, nuevos vecinos e inmigrantes, con la comunidad artística, por supuesto, con las instituciones públicas, con las instituciones del barrio, y sabemos que este barrio es un barrio de clase media mixto con un mayor porcentaje de adultos. Adelante. Bueno, estos son los objetivos: fortalecer el entramado, social, generar patrimonio intangible, promover el uso del espacio público, articular con personas del espacio público y privado, incentivar lo intergeneracional, crear nuevos espacios de creación contemporánea, ficcional y documental. Me detengo en fortalecer lo del entramado social porque, de alguna manera, cuando el teatro sale de los teatros, cuando el teatro va hacia lo site specific, también lo que se propone es justamente a partir de estas nuevas ficciones que se construyen con la comunidad, volver a fortalecer esos lazos. Enzo Corman, por ejemplo, dice, no me acuerdo bien la frase, pero justamente eso, que a ver si el arte es capaz de volver a unir o de fortalecer esos lazos que en definitiva están, que se han roto o se han resquebrajado. Entonces hay una voluntad social, hay una voluntad de trabajar sobre este fortalecimiento del entramado que ya está roto, y por eso el teatro sale y está, y se trabaja sobre un sitio específico. Adelante. En este festival hicimos piezas cortas, Bombón generalmente no siempre, hasta ahora ha trabajado sobre la pieza corta, entre artistas y vecinos.
hicimos 4 obras en espacios de vecinos en esta cuadra y 4 obras de recorridos. Un álbum vecinal de fotografías y eso constituyó una dramaturgia urbana. Adelante. Este es el programa de teatro Bombón. Nosotros, perdón, de Bombón Vecinal. Utilizamos justamente la cuadra para identificar a dónde estaban las cosas. Entonces, en Sánchez de Bustamante, entre Sarmiento y Perón, teníamos 4 obras, los que están en amarillo, en espacios de vecinos, y 4 obras que, que tenían como misión ser obras de recorrido por el barrio con un parámetro técnico. No podían ir más de 10 cuadras. Adelante. ¿Cómo trabajamos? Las herramientas y procesos que utilizamos. Convocatorias vecinales, siempre se arranca desde lo más chiquito, ¿no? Cuando uno trabaja en una comunidad, siempre tiene que tener un aliado, en principio, y después ir construyendo más aliados. Es un trabajo 1 a 1, es un trabajo completamente presencial. Bueno, en este momento la presencialidad está puesta en crisis, digamos, pero digo, aunque el contacto sea digital, me refiero a que es un trabajo muy de mucha cercanía. Nosotros hicimos scouting, quiere decir que salimos a la calle a hablar con los vecinos, hicimos un diálogo puerta a puerta, contactamos a los encargados de los edificios para que difundieran que se iba a hacer esto y que los vecinos podían participar, e hicimos también convocatorias abiertas, con los sistemas más analógicos y antiguos del mundo, que es pegar cartelitos en los digamos, en las casas o en los locales del barrio. Y a partir de eso empezamos a invitarlos a desayunos en los cuales íbamos a contar de qué se iba a tratar y íbamos a ver quiénes querían participar. Luego hicimos jornadas fotográficas, este proyecto que yo les decía del álbum fotográfico, el álbum vecinal, que nos dimos cuenta que era la llave de entrada a la comunidad. Nos dimos cuenta que nos propusimos lo siguiente, hacer un álbum de los vecinos de la cuadra. Hay un fotógrafo en la cuadra, esta cuadra es la cuadra de mi casa. Enfrente hay un fotógrafo profesional y yo le propuse, le dije, ¿querés que hagamos eso, la foto de, digamos, el álbum de todos los vecinos? Me dijo que sí, le interesó, y ahí se nos presentó como la idea de, ¿qué hacemos? ¿Les pedimos a los vecinos que vayan al estudio o vamos hacia las casas de los vecinos? Y decidimos ir a las casas de los vecinos para retratar de alguna manera como todas esas diversidades. Después hubo jornadas de karaoke, que ahora les voy a contar por qué, y la idea es que esta dramaturgia que se fue creando en cada uno de las obras ha sido en colaboración. Adelante. Como les decía, necesitamos un aliado. Hay un vecino, en este caso, que es el vecino embajador. Siempre para entrar en una comunidad necesitas uno que te abra la puerta. Y después nosotros, a partir de este vecino embajador, que es Mari, mi vecina, la que me prestó la computadora, se empieza a armar un grupo de vecinos activadores. En este caso había sido el fotógrafo de la cuadra, en la esquina hay una tanguería cerrada y, bueno, conocíamos al dueño de la tanguería. Mari, que es una vecina que está hace muchos años, me empezó a presentar vecinos que yo ni siquiera conocía. Entonces ahí se empezó a formar como un pequeño grupo que fueron los que fueron expandiendo esta idea. Luego teníamos como diferentes roles de vecinos, porque está el vecino anfitrión, el vecino que pone su casa, pero que no participa del proceso de la obra. El vecino que colabora, bueno, por ejemplo, uno de los vecinos fue el director técnico, digamos, el jefe técnico de todo el evento, porque él trabaja en el CTBA, pero es una casualidad, entonces él fue uno de los colaboradores. Además, todos los vecinos de la cuadra nos ayudaron, porque nosotros cortamos la cuadra en ese momento, nos ayudaban como a armar las mesas, etc. Hay un vecino que brindó un testimonio en estos desayunos que yo les contaba, contaron, bueno, cosas muy particulares que ahora se las voy a comentar.
pero no participaron de las obras. Y después hay un vecino hay un vecino artista, enfrente de casa hay una artista, una actriz profesional que participó de una de las obras, pero no deja de ser vecina, y hay un vecino intérprete. En una de las obras hubo una convocatoria yo ahora se los voy a contar, a mujeres de la cuadra o del barrio que quisieran bailar. Entonces esas personas trabajaron como intérpretes. Y después, bueno, por supuesto hay un vecino que empezó a ser público de la cuadra, del barrio y de la ciudad. Adelante. Bueno, algunas de las obras que hicimos. La mujer que soy es una obra que se hizo con la vecina que es artista y otras artistas profesionales invitadas. En este caso participó la vecina que es artista y otra vecina que fue anfitriona, o sea que puso su casa. Eran viviendas gemelas, 2 departamentos, y la obra ocurría en los 2 departamentos a la vez, o sea, era la misma obra, digamos, como de 2 familias, y se iban cruzando. El público estaba en un departamento y en el otro. Adelante. El taller es un caso muy particular. Enfrente de mi casa hay un taller de mecánico, en el cual Pini, que es quien ustedes ven en la foto cantando, que es el dueño del taller, hace un karaoke todos los viernes para los vecinos del barrio. Los porteros, a veces, digamos, algunas vecinas. Entonces, eso ya era un ritual existente en la cuadra, una práctica barrial. Lo que nosotros hicimos fue cruzar a este artista del barrio con otro artista profesional que fue Marcos López, y Marcos López es un artista visual, un fotógrafo, y también ahora está, digamos, avanzó sobre el mundo de la performance. Entonces, entre Marcos López y Pini, lo que se armó fue que ese karaoke, ese taller mecánico se convirtió como en una especie de museo, se intervino con la obra de Marcos López. De hecho, el frente del taller tiene hasta el día de hoy un mural que es un ploteo, está ploteado, de la obra de Marcos que se llama que emula La Última Cena. La obra se llama Asado en Mendiolaza, probablemente la hayan visto, es una mesa, bueno, de un montón de hombres que comen el asado como si fueran los 12 apóstoles, y modificó quien está en el centro de la escena, supuestamente Jesús, y lo modificó, sacó el modelo que está en la foto original y lo puso a Pini. Entonces, de esa manera se creó este mural que sigue estando. Otra cosa que se hizo en el taller es que hubo una activación performática. O sea, ya el taller tenía, digamos, ya existía este karaoke, pero el grupo de Martín Seijo, en confabulación con Marcos López, iban activando este karaoke, haciendo que el público participara, digamos, el público participaba en el karaoke, podía cantar, entraban al taller, las sillas estaban como afuera, como en la vereda, con el taller abierto, pero la gente también podía entrar, podía comer, digamos, participaba del karaoke, y ellos lo iban activando también porque habíamos puesto cámara en vivo y había una gran pantalla, en donde iban diciendo muchos discursos sobre el origen del karaoke. Adelante. Lo único que quiero es bailar, es esta obra en la que hicimos convocatoria abierta. Ustedes van a ver la foto y van a pensar que, bueno, que esto puede haber sido hecho en cualquier teatro independiente. En realidad, esto ocurrió en el estudio fotográfico, por eso tiene esa imagen tan blanca. Hicimos una convocatoria abierta a mujeres del barrio que quisieran bailar, con o sin experiencia. Eso lo hizo Pepa Gorostiza, y lo que terminó produciéndose es una obra que está más vinculada digamos, está más ligada a lo documental, que a la danza. Digo, la danza en ese caso era la excusa. Lo que cada una de estas vecinas relataba tenía que ver con su experiencia con el cuerpo y con la danza. Adelante.
Cuidado, estamos trabajando en el Abasto, es una obra que está más vinculada como al mundo de lo representacional. En este caso existían textos sueltos, y lo que se hizo fue como una puesta de esos textos en una casa real. Bueno, que ahí la ven. De alguna manera, en este caso, digamos, no es que la obra surgió del espacio, digamos, en ese caso no es en sentido estricto site specific, sino que se montó en el espacio, dialogó con el espacio, porque ya la narrativa de esos textos tenía que ver con escenas barriales, escenas de casa. Adelante. Pasamos a las obras de recorrido, voy a tratar de ir más rápido. Zoraida, la reina del Abasto, es una audioguía testimonial. Hay un teatro independiente que es del barrio, con el cual nos vinculamos, porque también la idea es, digamos, de cualquier trabajo en el territorio y con la comunidad, es vincularse con las instituciones que ya existen, no venir como un ovni a hacer cosas. Entonces convocamos a Mariano Stolkiner. Él eligió a Zoraida, que es una señora que limpia en el Teatro de Mariano y en otras casas del Abasto. Ella es colombiana y vive en el barrio. Lo que fue haciendo Mariano es, bueno, tomar testimonio de Zoraida y construyeron una audioguía en donde ella va contando como su llegada a Buenos Aires, cuenta una situación de violencia de género que vivió en sus primeros tiempos en la ciudad, y el recorrido va acompañado con la audioguía, porque ella nos va mostrando como sus espacios preferidos. A veces coincide exactamente, a veces no. En el final de la obra llegamos a una iglesia, que está por aquí a la vuelta, que tiene enfrente un parque, y en un momento en el audio nos plantean que miremos hacia el parque y que vamos a ver una mujer con un vestido rojo, y es ella. Entonces, al final se da este encuentro entre quien nos estuvo hablando todo el tiempo en el audio, y era como muy emocionante. Adelante. La Vespertina es un proyecto de teatro inmersivo. Las personas llegaban a la boletería y les daban una consigna que es vaya para tal lado, les daban una dirección a la que tenían que llegar, vaya para allá. Cuando iban para allá, digamos, justamente dos casas por medio, se encontraban a esta persona que estaba enfrente de la lotería, digamos, de un negocio de lotería del barrio, que les pedía que los acompañe, digamos, les pedía que les juegue un número, les pedía que los acompañe. Llegaban a la esquina, se encontraban con otros vecinos. Había algunos eran actores profesionales y otros eran vecinos del barrio, y un poco el chiste tenía que ver con que no podían hacer la distinción de quién era quién. Digamos, un poco ese fue el chiste, digo yo, pero digo, un poco esa dramaturgia general, esa dramaturgia barrial que se armó en todo el territorio, tenía mucho que ver con la indiferenciación de qué era ficcional y qué era real. En esta obra, esta vecina te pide que la acompañe, se encuentra con otro vecino que está con un auto, se le para el auto, te hacen subir al auto, del auto te llevan a la dirección supuesta que vos tenías que llegar. Es una peluquería real, en donde te atiende el peluquero real y te propone, si querés ir al subsuelo. El peluquero real, además de ser peluquero, es ir al péndulo, hace como algunas prácticas mágicas, digamos, que eso es algo que encontramos en el barrio. Y después, volvés, te hacen unas preguntas, etc. Pero digamos, esta era una experiencia para hasta 4 espectadores. Era una experiencia pensada originalmente 1 a 1, pero como había mucha gente prevista para participar del festival, con esperaban muchos espectadores, dijimos, podemos hacer la experiencia hasta 4, que eran los que entraban en el auto.
todo esto surgió, perdón, la vespertina surgió a partir del testimonio de una vecina que era ludópata, pero que después no quiso participar en la obra, y que contaba, digamos, que todo el tiempo iba a esta lotería a jugar ciertos números, entonces todo el recorrido tenía que ver un poco con distintas maneras de acercarse a la numerología. Adelante. No tengas miedo, no, surge también de testimonios de vecinas. Aparece, en una de las primeras reuniones aparece una vecina que es trabaja como en la cooperadora de la escuela, pero ella dice que tiene un trabajo muy especial, que ella es sanadora espiritual. Y nos empieza a contar de exorcismos que hizo, lo digo de verdad, y a partir de eso otros vecinos en estos desayunos empiezan a hablar de muertes extrañas en el barrio. Empiezan a contar la historia del tintorero que se ahorcó en el medio de la noche y cómo quedó la puerta abierta y se escuchaban los gritos de su mujer. Empiezan a contar la historia del librero que murió solo en su casa, nadie se enteró y le comieron los pies los gatos, o sea, contado por los vecinos. Y a partir de eso, Moro Anguilleri armó una especie de entrevista, es un recorrido, es una entrevista que trabaja sobre la historia, entre una actriz profesional y esta vecina que cuenta todos estos relatos, que nos empieza a contar todos estos relatos espeluznantes del barrio, y esos relatos los vinculan a ciertas fachadas de una cuadra. Algunas son las fachadas reales, o sea, la tintorería, esta que contamos, está ahí, y otras no. Por ejemplo, la casa del librero es una fachada que la ficcionalizamos. Entonces, ahí lo que empieza a pasar es que ellos van haciendo como este storytelling por viñetas, y de alguna manera cada una de las historias empieza a tener un fondo, se empieza a convertir como en un cuadro cinematográfico. O por lo menos esa era la sensación. Al final, todo esto era un grupo de actores y no actores, donde también había dos músicos y al final, digamos, cantaban una canción con el público. Adelante. La última obra de recorrido, cómo explicar el arte a una liebre muerta en 2020 y pico, 2040, es una obra de Rodrigo Arena, que tomó todo el barrio, o sea, que hizo un recorrido, digamos, de muchas cuadras, con muchos performers, trabajando, digamos, sobre una performance que, digamos, homónima, entonces digo, hizo un homenaje a una performance homónima. Adelante. Como decía, el álbum vecinal, estos 50 horas retratados, fueron proyectados luego en el momento festival. Acá están las fotos en uno de los edificios. Adelante. Entonces, pues un vecinal, luego de hacer todo este proceso que, si bien duró 6 meses, digamos, desde la primera reunión con el primer vecino hasta este momento festival, momento celebración, en sus ensayos, su creación fue muy intensiva. Diría que duró un mes. Entonces, bueno, esto se presentó en la Maratón Abasto, se cortó la calle, había una feria invitada, la Feria Sabe la Tierra en la otra cuadra. Luego esto que se hizo para FIBA ya no se continuó sin cortar la cuadra y sin la feria, entonces se motorizó más la gastronomía informal, es decir, los vecinos sacaban una mesa y vendían empanadas. Adelante. Bueno, esta es una nota. Pasemos a otro territorio, la Casa del Teatro. Bueno, esta es una de las fotos, de nuevo, una activación comunal a través del arte, el formato de teatro bombón y con técnicas de trabajo comunitario. Adelante.
¿Quién inicia la conversación? De nuevo, Teatro Bombón, de nuevo es en coproducción en el festival, hay apoyo de mecenazgo, de Sagay y de Barrios Creativos. Adelante. ¿De dónde partimos para conversar? O sea, ¿qué es la Casa del Teatro? Nosotros decimos que, digamos, tanto en el barrio como en la Casa del Teatro estamos trabajando con comunidades y en los sitios específicos. Pero el barrio termina siendo una comunidad abierta, completamente heterogénea. Toda comunidad tiene heterogeneidad, pero en el caso de la Casa del Teatro nos encontramos con una comunidad cerrada. Digamos, es una residencia para artistas adultos mayores, que en este momento tiene aproximadamente 40 residentes. La obra, el edificio o la institución fue creada por Regina Pacini. Regina Pacini era la esposa de Torcuato de Alvear, o sea, era la primera dama, y ella era soprano. Y la institución en este momento es una mutual, es una ONG. Es un edificio Art Deco de 10 pisos, hecho por el arquitecto Alejandro Virasoro, él lo hizo ad honorem, y en ese edificio funciona el Teatro Regina, funcionan 2 museos, el Museo Regina Pacini y la Sala Museo Carlos Gardel con objetos originales, la boutique de los artistas. La primera foto, cuando uno ingresa a la Casa del Teatro en la planta baja, hay una boutique que es ropa donada de diferentes artistas famosos que donan la ropa para que se revenda, y con lo que se recauda de la boutique se sustentan las comidas de los 40 residentes. Hay un local a la calle que ellos alquilan, y están las oficinas del Instituto Nacional del Teatro que ellos también alquilan. Y por supuesto están las habitaciones de los residentes y los espacios comunes en los cuales ellos circulan. Adelante. ¿Dónde está la casa? Hablamos de territorio. La Casa del Teatro, si bien para mí la Casa del Teatro es el territorio, eso está adentro de un territorio mayor, que es en qué barrio está. O sea, salimos de la Casa del Teatro y ¿dónde estamos? Estamos en la plena calle Santa Fe y Talcahuano, a una cuadra de la 9 de julio, a 8 cuadras del Obelisco. Estamos en la zona céntrica de la ciudad, una zona comercial, de ocio y también residencial histórica. Y es una zona donde hay mucho teatro de gran formato. Así como el Abasto se caracteriza por ser una zona de teatro independiente, la Casa del Teatro está muy cerca del Teatro Cervantes, del Teatro Colón, precisamente de la calle Corrientes, con todos los teatros de gran formato. Adelante. ¿Con quiénes conversamos esta vez? Con los artistas residentes de la casa, con los trabajadores de la casa y con los directivos. Por eso nosotros decimos que hemos trabajado con la comunidad de la Casa del Teatro, no solamente con los residentes. Generalmente ellos suelen hacer unas cosas que se llaman, no me acuerdo ahora el nombre, hacen unas galas, por ejemplo, donde actúan los residentes, pero nunca aparecen los trabajadores de la casa. Y piensen ustedes que esa comunidad está conformada por personas que se ven todos los días, de lunes a lunes. Dentro de los trabajadores de la casa hay distintos tipos de trabajadores. Están quienes se ocupan precisamente del pensionado, ellos le llaman pensionado, quienes trabajan en la boutique, y después personal administrativo, etc. Pero todos están en función de la misión central de la Casa del Teatro, que es ser esta residencia. Por supuesto que trabajamos con la comunidad artística, instituciones públicas, FIBA, mecenazgo, y tenemos que tener en cuenta que en la Casa del Teatro trabajamos con una población mayoritaria de adultos mayores. No solamente los residentes, sino que nos dimos cuenta al entrar en la comunidad que la mayor parte de los trabajadores eran mayores de 60 años. Había algunos pocos menores de 60 años, pero casi es una institución que congrega a personas que son adultos mayores. Y esto definió absolutamente el trabajo.
Cuando yo decía, ¿qué tienen en común? ¿Qué tiene esta comunidad en común? Digamos, más allá de esta identidad, en este caso tienen en común ser de un grupo etario. Y no solamente ser de un grupo etario, sino, por lo menos en el caso de los residentes, ser de un grupo etario que está vinculado a una actividad específica. Y en el caso de los trabajadores, bueno, si bien cada uno tiene, digamos, de distintos rubros de trabajo, están en función, están muy vinculados a esta comunidad que está, digamos, que son artistas. Adelante. Los objetivos, de nuevo, fortalecer el entramado social. En este caso, incentivar el vínculo intergeneracional tenía mucho que ver con digamos, como en el momento en donde nosotros, después de trabajar y de conocer y de activar esa comunidad, invitamos a otros artistas para que trabajen con ellos. En ese caso, estos artistas son más jóvenes. Adelante. Lo que crea Bombón Casa Teatro son dos obras en los espacios comunes, una en la cocina y otra en el comedor, una obra de recorrido que recorre el edificio, un proyecto fotográfico, de nuevo, esa idea que tuvimos, o sea, sobre la que trabajamos del álbum vecinal en el Abasto, la repusimos aquí porque realmente nos dimos cuenta que era realmente una buena llave de entrada a la comunidad. Siempre digo, no es lo mismo, digamos, comprometer a alguien a actuar en una obra o a contar su historia que decirle, ¿te querés sacar una foto? Y en este caso nosotros elegimos a un artista, que es Gabriel Machado, que es un artista como famoso, digamos, es un fotógrafo como un fotógrafo de celebrities. O sea, que entonces a la comunidad de la Casa del Teatro le hacía mucho sentido que fuese ese artista. Bueno, por su trayectoria, etc. También hicimos un proyecto literario, nos dimos cuenta que la comunidad no estaba totalmente representada porque había muchos de los residentes que eran muy viejitos y no salían de las habitaciones, o algunos trabajadores que no querían participar de las obras teatrales o performáticas. Entonces hicimos un proyecto literario en el cual trabajamos con los testimonios de personas, todo puerta a puerta, ¿no? O sea, golpeando la puerta de cada uno de los residentes. Ellos contaron historias y a partir de esas historias, Natalia Villamil, que es una escritora, hizo algunos relatos cortos que después fueron validados por los mismos residentes o trabajadores. En el proyecto literario participaron también tanto los residentes como algunos trabajadores. Y luego hicimos un proyecto audiovisual. Cuando llegamos a la Casa del Teatro conocimos a Paula Kleinman, que ella ya venía haciendo un documental sobre la Casa del Teatro, y entonces ella nos dijo, bueno, voy a retratar, voy a hacer cobertura del proceso que ustedes hagan y lo voy a meter en mi documental. Lo que pasó después es que ella nos dijo, me parece que esto excede mi documental y les propongo hacer un documental sobre el proceso de creación de Teatro Bombón. Entonces, todo el seguimiento que ella hizo desde las primeras reuniones hasta hasta a las tomas del álbum fotográfico, las obras, testimonios de artistas residentes y de trabajadores, todo eso se convirtió en un primer clip que conformaría un proyecto documental a largo plazo. Todas estas obras armaron un festival y una temporada, o sea, se presentaron en el Festival Internacional y después se quedaron como temporada. Esa temporada tuvo que ser interrumpida por la cuarentena obligatoria. Adelante. ¿Qué herramientas usamos? ¿Quién fue nuestro vecino embajador, digamos, en la Casa del Teatro? O sea, aquí fue Mari, nuestra vecina embajadora. En la Casa del Teatro, la primera persona con la que contactamos fue Linda Pérez, que es la presidenta de la Casa del Teatro. La presidencia de la Casa del Teatro es una presidencia honoraria, ¿no? Es ad honorem. Ella es la primera, o sea, la que le proponemos el proyecto y la que nos abre esas puertas. Y la segunda, yo diría vecina activadora, en este caso no es vecina, sino... bueno, la segunda persona de la comunidad que activa totalmente el proyecto es justamente Rosita,
que es la señora que estaba vestida de azul, que es la enfermera de la Casa del Teatro. Ella lleva más de 30 años trabajando en la Casa del Teatro, los conoce a todos, de pe a pa, tanto a los residentes como a los trabajadores, y es quien ha tenido más llegada a cada uno de ellos. O sea, nosotros generalmente hablábamos todo el tiempo con Rosita. Quiero contarles una cosa, y es que el trabajo también este trabajo duró 6 meses, y hubo una productora, que es Sol Salinas, específicamente abocada al trabajo con la comunidad, o sea, que la que dialogaba permanentemente con Rosita, la que iba a la Casa del Teatro a charlar, digamos, sí, a estar, a que la conocieran, a generar confianza, a charlar con cada uno de ellos, a convencerlos de que participen, o a dirimir las cuestiones que fueran, era Sol. Había reuniones de organización y había algo que se llamaba el cafecito. Ellos ya tenían este ritual, así como en el barrio estaba el ritual del karaoke existente, si bien salvando las distancias, aquí había un ritual que es, todos los viernes después de la hora del almuerzo, se reúnen los residentes con Linda, con la presidenta, y conversan sobre problemas comunales, problemas de todo tipo, o sea, no andan los baños, o vamos a hacer una gala, entonces va a actuar tal y tal, digamos, todo tipo de cuestiones comunales se dirimen en el cafecito. Entonces, nosotros entramos al cafecito. O sea, el primer día que llegamos, digamos, que conocimos a los residentes, Linda nos invitó a contar el proyecto en el cafecito. Por supuesto, las jornadas fotográficas, las jornadas audiovisuales, la creación dramatúrgica en colaboración son parte de las herramientas que utilizamos. Adelante. Las obras, me voy a apurar, las obras han sido El sueño de Rosita, justamente Rosita, la enfermera de la Casa del Teatro, le preguntamos cuál era, en un momento, en una conversación informal, cuál era su sueño, y su sueño era hacerles antes de jubilarse, porque ella está como próxima a retirarse, hacer una canción en la que pueda homenajear a todos los residentes. Y con este sueño de Rosita se armó esta obra en donde distintos trabajadores, ustedes ahora están viendo a el cocinero de la Casa del Teatro, que en esa obra él cantaba lírico, cantaba un aria, mientras hacía un panqueque. Entonces, cómo los distintos trabajadores ayudan a Rosita a construir ese sueño, y también había 2 participantes que eran artistas residentes, Graciela Susana y Zulema. Que Graciela además toca la guitarra, canta en japonés, es un artista increíble, y tocaba la guitarra, y entonces ellos, con el acompañamiento de Graciela, iban construyendo esta obra. Adelante. La Varieté es la obra, es el formato que encontramos para reunir a los artistas residentes, en donde cada uno hacía un número de varieté, cuya textualidad estaba armada en función de testimonios personales. Más allá de que tuviese una canción. A veces tenía una canción, a veces no. Había un pianista, ¿no? Pero sobre todo de lo que tenía que ver el número es de una confesión biodramática, digamos. Adelante. Bueno, Limbo Regina, la obra de recorrido que hicimos, estaba protagonizada por Linda Pérez, que es la presidenta de la casa, y con artistas invitados. Limbo Regina tomaba la idea de ¿qué es la Casa del Teatro? Un espacio donde, un limbo entre los vivos y los muertos, trabajaba mucho sobre la idea de la muerte, y Regina por Regina Pacini. Arrancaba en la presidencia, digamos, en la oficina de Linda, en donde ella contaba que escuchaba las voces de los diferentes presidentes de la Casa del Teatro, que todos son fallecidos, y de Regina Pacini. De ahí iban a conocer a uno de los artistas que había quedado en el limbo, y
iban al 5º piso a una capilla. Adentro de la casa del teatro hay un recinto que es una capilla. No lo podíamos creer, pero era así, entonces era interesante mostrar eso dentro de ese recorrido. El recorrido se hacía por escalera y por ascensor. Y luego de la capilla, donde se encontraban como con esta especie de artista que había quedado como atrapado ahí entre la vida y la muerte, iban al Teatro Regina, en donde supuestamente Linda estaba ensayando, supuestamente digo porque todo es una ficción, estaba ensayando una obra, entonces entraban a espiar ese ensayo, ella estaba haciendo un fragmento de La voz humana en francés, y cuando el espectador salía, había una imagen de Regina Paci, o sea, había un actor que hacía como una silueta, de Regina Pacini con un audio original de Regina Pacini. Adelante. Este es el proyecto Almas Artistas, que es el que hizo Gabriel Machado y era el centro del programa, digamos, este es el programa de Bombón de la Casa, Bombón Casa Teatro, y abriendo el programa aparece esta colección de fotografías que se convirtieron en postales gratuitas. Además de estar en el centro del programa, cada uno de estos retratos era una postal. Adelante. 2 proyectos más, Casa Literaria, como les conté, el proyecto de escritura, que también se convirtió en una colección de postales gratuitas con los textos, y Apuntes para un teatro colectivo, en este clip que les digo, primer parte del documental sobre el proceso de creación de Bombón en comunidades. Adelante. Bueno, un poco lo que ya había comentado, las 3 obras estas ocurrían en simultáneo y a la carta. Eso quiere decir que el público elige qué obras ver. Eso, digamos, es una gran característica de Bombón. Las obras repiten las funciones para que haya mayor posibilidad de circulación de espectadores. Y había una gastronomía, siempre Bombón está vinculado a tener algún lugar de reunión, que fue un bar pop-up, o sea, no había allí un bar, sino que los vecinos de enfrente de la Casa del Teatro, que tienen un bar, armaron como un bar con algunas mesas y una barrita, en el hall central. Adelante. Bueno, gracias. Esa es una foto, bueno, de Cristian y yo acá en el Abasto, porque digamos, dice Los vecinos de la cuadra, era parte del video donde se mostraban las fotos del álbum vecinal.